Los poemas épicos griegos. Mi nombre es William Padilla, soy instructor de la Cátedra Técnicas de Redacción para el ciclo 1 2020 a cargo del licenciado Alcides Castellón de la Universidad Católica de El Salvador. Para empezar, debemos entender cómo de la mitología llegamos a la literatura. Pues bien, la mitología antigua consiste en un conjunto de leyendas y relatos de trasfondo religioso protagonizados por dioses y héroes. En sus orígenes pretendían servir para explicar los fenómenos de la naturaleza y los hechos del pasado. Esa mitología, que está guardada en los relatos, se fue transformando y persistió en el tiempo hasta convertirse en lo que conocemos hoy día como la literatura clásica. Esto puede traernos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el origen de estos relatos y cómo fueron transmitidos? Pues bien, los poemas épicos eran compuestos y transmitidos oralmente por unos poetas itinerantes. Eso significa que eran poetas que iban de lugar en lugar sin mantenerse mucho tiempo en uno específico, y ahí era donde ellos cantaban estos poemas. Existieron dos tipos: estaban los aedos, que componían y cantaban los poemas que ellos mismos escribían, y los rapsodas, que solamente cantaban los poemas que ellos iban aprendiendo. Para entender la poesía épica griega, debemos sumergirnos en la métrica con la que está compuesta y escrita esta poesía. El elemento más importante es el pie. Esta es la unidad métrica cuantitativa del verso griego o latino, formado por un número reducido de sílabas largas y breves. En un momento entenderemos mejor en qué consistía el pie. Esta es solo una definición. Pero es bueno saber que el origen de este nombre es que en las canciones acompañadas de danza, el pie servía para marcar el ritmo de lo que se estaba cantando. Los pies de los que estamos hablando pueden estar compuestos de 2 a 4 sílabas. En cada pie hay dos tiempos, uno de elevación y otro de descenso. Esto lo podemos marcar de la siguiente manera. El tono de elevación o la sílaba tónica, que es la que lleva la mayor fuerza de voz, es representada con una línea horizontal, y las sílabas átonas, que son las que llevan la menor fuerza de voz, son representadas con este símbolo que es una U mayúscula. Los tipos de pie más importantes son los siguientes. El primero, el pírrico o vibráqueo, que está compuesto por dos sílabas átonas, por eso tiene estos símbolos de una W. El siguiente es el jambo, que está compuesto por una sílaba átona y una tónica. Luego tenemos el troqueo, que es una sílaba tónica seguida de una átona. El cuarto es el espondeo, que está compuesto por dos sílabas tónicas. Y finalmente, uno de los más importantes es el dáctilo, que se compone de tres sílabas, la primera tónica y las siguientes dos átonas. El verso más importante de la literatura épica griega es el verso hexámetro. El hexámetro es un verso de la métrica grecolatina utilizado en poemas cuyo tema exige un ritmo grave y solemne, como el de la poesía épica. Para entender justamente qué son los pies y qué es el verso hexámetro, tenemos este ejemplo. Para empezar, hexámetro viene de hexa, que significa 6. Entonces, el verso está dividido en 6 partes diferentes. Estas partes están divididas de la siguiente manera. El primer pie puede estar compuesto por un jambo, un troqueo o un espondeo. En este caso, la palabra musa conforma un troqueo, ya que la primera sílaba es una sílaba tónica y la segunda es una sílaba átona, ya que cuando pronunciamos la palabra musa, la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba. Sin embargo, este primer pie puede ser tanto un jambo o un troqueo. Recordemos que el jambo está compuesto en primer lugar por una sílaba átona y luego por una tónica, o el espondeo, que está compuesto por dos sílabas tónicas. Seguidamente, del pie 2 al pie 5 tenemos 4 dáctilos. Recordemos que los dáctilos están compuestos por una sílaba tónica seguida de dos sílabas átonas. En el ejemplo, dime del es el segundo pie, hábil va es el tercer pie, ron, que en su
es el cuarto pie y largo extra es el quinto pie. Como podemos apreciar en el ejemplo, los pies no son una separación exacta de las palabras, porque si nos ubicamos entre el tercer y cuarto pie, vemos como la palabra varón está separada. De la misma manera, del quinto pie al sexto pie, la palabra extravío también está separada. Esto nos indica que los versos hexámetros y la métrica griega no son separaciones de palabras, sino de acentos. Para terminar, el sexto pie en los versos hexámetros siempre va a ser un troqueo. Esto significa que existirá una sílaba tónica y luego una átona. Algo que nos facilita mucho la identificación de las sílabas tónicas y las átonas son las tildes. Por ejemplo, en el cuarto pie tenemos la segunda parte de la palabra varón y está tildada. Por lo tanto, tenemos total seguridad que esa es la sílaba tónica de este pie. De la misma manera, en el sexto pie de la palabra extravío, sabemos que el vi es la sílaba tónica. Por lo tanto, tenemos total seguridad que es un troqueo. En resumen, el verso hexámetro está distribuido de la siguiente manera. El primer pie será un jambo, un troqueo o un espondeo. El segundo, tercer, cuarto y quinto pie serán dáctilos siempre. Y el sexto pie será un troqueo todas las veces. No obstante, si han sido observadores, notarán que en este ejemplo existen un par de inconsistencias. Por ejemplo, en el primer pie tenemos un troqueo, que sabemos que está compuesto por dos sílabas. La primera es mu y la segunda es sa, formando la palabra musa. Pero en el cuarto y en el quinto pie encontramos 4 sílabas cuando sabemos que estos son dáctilos y los dáctilos están compuestos solamente por 3 sílabas. En este momento explicaremos cómo es que se da este fenómeno. Verán, dentro de la poesía existe un recurso que se llama licencias poéticas, que es, por decirlo de alguna manera, trucos para saltarse las reglas establecidas para escribir poesía. Las licencias poéticas más importantes son las siguientes. La sinéresis es la unión de dos vocales que deben ir separadas. Por ejemplo, en la palabra sonreír, normalmente la separaríamos en 3 sílabas distintas: son, re, ir. Sin embargo, gracias a la sinéresis podemos unir estas dos últimas sílabas y crear una palabra separada únicamente en 2 sílabas: son y reír. La diéresis es la separación de vocales que deben ir juntas y se debe utilizar el símbolo de la diéresis, que son 2 puntitos arriba de la vocal. En la palabra cruel sabemos que en una sola emisión de voz nosotros podemos pronunciar la palabra. Sin embargo, si hacemos uso de este recurso y ponemos el símbolo de la diéresis en la letra U, podemos separar esta palabra para que en vez de tener una sola sílaba tenga 2. Cabe recalcar que este recurso solo puede ser usado con la letra U y con la letra I. La tercera licencia poética es la sinalefa. Esta es la unión de la última sílaba de una palabra con la primera de la siguiente. Para que esto se dé, la primera palabra debe finalizar con una letra que sea vocal y la segunda palabra debe empezar también con una vocal. Cabe recalcar que la letra H no interfiere. En el ejemplo podemos ver las palabras largo y extravío. Normalmente las separaríamos de esta manera: largo, extra, vi, o. Pero con el uso de esta licencia poética podemos unir las sílabas go y ex para formar una sola. De esta manera, en vez de tener 6 sílabas, pasaríamos a tener solamente 5 sílabas. Y pueden preguntarse cuál es la finalidad de estas licencias poéticas. Pues bien, estas son las que autorizan el uso de los trucos que acabamos de enseñar para que en un pie, por ejemplo, cuando tengamos 4 sílabas, podamos usar la sinalefa en el caso del cuarto pie para que sean solamente 3. De la misma manera, en el quinto pie tenemos 4 sílabas, pero solo necesitamos 3 y convenientemente han sido escritos para que justamente podamos usar la sinalefa en este caso y tengamos los 3 pies que necesitamos. Y así, a lo largo de las obras de poemas épicos griegos, se hace uso de todas estas licencias para poder llegar
a una exactitud en la manera en que se escriben los versos hexámetros. Para tener un entendimiento completo de todo lo que hemos visto hasta el momento, estudiaremos este ejemplo de un extracto de una obra épica griega. El primer verso es el que hemos analizado hasta el momento, que inicia con un troqueo, le siguen 4 dáctilos y termina con un troqueo, exactamente igual al segundo verso. En el tercer verso encontramos como primer pie un pírrico, que si recordamos es un pie compuesto por 2 sílabas átonas. Le siguen 4 dáctilos y termina como siempre con un troqueo. El cuarto verso es igual que el primero y el segundo, que inicia con un troqueo, le siguen 4 dáctilos y termina con un troqueo. Finalmente, el último verso está compuesto por un jambo en el primer pie, que es una sílaba átona seguida de una sílaba tónica. Luego tenemos 4 pies dáctilos y termina con un troqueo. Dentro de estos versos también podemos encontrar otros ejemplos de las licencias poéticas utilizadas. Por ejemplo, en el tercer pie encontramos las sílabas da, des y el, y en ese momento vemos que son 4 sílabas. Sin embargo, se ha unido la letra y, que se toma como una i, o sea, como una vocal, y se ha unido con la palabra el para formar una sílaba, y de esa manera tener 3 sílabas cuando realmente hay 4. Como último punto, tenemos que reconocer la importancia de la obra titulada La Odisea de Homero, ya que esta está escrita totalmente en versos hexámetros, o sea, los que hemos estudiado a lo largo de esta lección.